Otra palabra muy importante que vengo a traerte, iglesia, iglesia católica, iglesia adventista, iglesia cristiana, iglesia pentecostal, iglesia, la congregación que sea, que recuerdes que si tú estás predicando y eres líder, eres pastor, eres profeta, tienes cargos grandes y altos en la sirviéndole a Dios, apóstol. Apóstol que estás predicando a la iglesia, a Jonás, a David, a Goliat. Estás predicando diariamente sobre el pecado. Estás haciendo un llamado a la iglesia a que se conviertan a Jesucristo. Pero resulta que después de ese llamado, tú empiezas a enseñarle y a enseñarle a la congregación de todo menos de Jesucristo. Recuerda que la iglesia debe de predicar a Jesucristo, cualquiera que sea, porque es en ese nombre dado a los hombres, en el único que podemos ser salvos, en el único que tenemos fe, porque dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz el menosprecio, el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, del trono del Padre, autor y consumador de la fe. O sea que a la iglesia no le da fe hablarle, digamos, de Mateo, de Lucas, de Juan, del Apocalipsis. De eso no le trae fe a la iglesia. La iglesia está muy bajita en fe. ¿Por qué? Porque te has desviado, has perdido el carril y te has ido para todas partes de la Biblia, menos para Jesucristo. Recuerda que sin Jesucristo no hubiera evangelio, sin Jesucristo no hubiera perdón de pecados. Y recuerda una cosa, que cada vez que pedimos perdón, estamos crucificando de nuevo a Jesucristo, porque estamos volviendo a los nuevos rudimentos del arrepentimiento, como dice la palabra del Señor. En este momento ya la iglesia de Dios debe de ser una iglesia madura en la fe, y el único que trae fe, el único que trae verdadera fe, auténtica fe, o sea, de creer, de tener una comunicación con el Padre, es Jesucristo. No te olvides, líder. No te olvides que si tú eres ciego, vas a llevar a la iglesia la misma ceguera que tú tienes. Recuerda que la misión del cristianismo, la misión del pueblo de Dios, la misión de la iglesia de Dios es predicar a Jesucristo y enseñar a la iglesia en todo lo que vino a hacer Jesucristo por nosotros, como no solamente perdonar el pecado, sino quitar el hambre, sanar la enfermedad y darnos lo principal, una comunión verdadera, legítima con Dios. Recuerda que si tú eres líder, que si tú eres pastor, que si tú eres profeta, que si tú eres ministro de Dios, le vas a tener que dar cuenta un día a Dios por la congregación que tú estás llevando, que tú estás guiando, que tú sí estás haciendo bien porque le estás predicando de toda la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero recuerda que la palabra de Dios sin Cristo no existe. No existe, porque desde el principio de la creación el plan de Dios ha sido salvar a la humanidad. El plan de Dios ha sido restaurar la humanidad. El plan de Dios ha sido liberar la humanidad. ¿Y cómo viene la liberación? En Cristo. Ya llegó hace más de 2000 años. Ya fuimos liberados. Ya somos hijos de Dios. Ya somos salvos. Ya somos santos. Ya somos poderosos en Cristo. Ya lo somos. En el momento que tú empieces a predicar a la iglesia a Cristo y tengas una convicción tú mismo a través de tu pecado, a través del arrepentimiento que un día tú hiciste, que te entregaste a Jesús recibiéndolo como tu único y suficiente Salvador, desde ese día tú fuiste salvo.
desde ese día tú estás capacitado para llevar ese amor de Dios a todas partes sin salirte, sin desviarte de Jesucristo. Porque un pueblo que se desenfrena, un pueblo que no tiene visión, un pueblo que no tiene la visión de Dios, la palabra de Dios morando en su corazón, es un pueblo desenfrenado. Un pueblo que no sabe para dónde va. Y un pueblo sin fe puede dudar hasta de su salvación. Porque cuando no hay auténtica fe, se puede perder hasta la salvación. Así que nosotros como líderes somos responsables. Yo me siento responsable porque Dios me llamó a decirte que te encarriles en Cristo, que vuelvas a la visión que es Cristo, que vuelvas a ese Jesucristo que dejaste de lado para estar predicando toda la Biblia, menos a Jesucristo.